El siguiente programa está auspiciado por Eureka. Lo encontré. ¿Cuál es la pregunta? Normalmente, cuando en la Biblia dice el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, le atribuyen como que es el Espíritu de ellos, ¿no? O sea, como que solo está Dios Padre y Dios Hijo, ¿no? Porque dice el Espíritu de Dios, Sí. ¿no? O el Espíritu de Cristo. Ahora en Apocalipsis 5:6 Sí. dice: Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como muerto, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Ajá. Entonces, si es el Espíritu de Dios o es el Espíritu de Cristo y ahora hay 7 espíritus, ¿cuántos espíritus hay? Entonces, tendría que haber 9 espíritus. Muy claro. Porque uno es el de Dios, otro el de Cristo y ahora otros 7 más. No sé, ¿soy muy rápida para hacer cuentas o no tendría sustento bíblico uno o otro? Bueno, ¿y cuál es? Tendríamos que buscar los que dice espíritu, algunos ejemplos de espíritu del Padre, otro ejemplo de espíritu del Hijo, y después te digo dónde están los 7 espíritus o a qué hace referencia los 7 espíritus. A ver. Bueno, estoy buscando el... Bueno, en Mateo 10:20, por ejemplo, dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y las dos están mayúsculas, ¿no? Sí. Después, cuando Jesús habla, en Mateo 12:18 dice: he aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, en el cual se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Bien. Y a los gentiles anunciará juicio. Y después en Mateo 12:28 dice, casi todos están en Mateo 12. Sí. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y después, muy curioso, porque ya lo divide o lo separa como algo ajeno a ellos en el 32. Porque dice: cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, ¿no? Como que el Hijo del Hombre, uno. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ahí podemos preguntar: ¿qué espíritu? ¿El de Dios? ¿El de Él? Claro. Porque Él está hablando de, bueno, si hablan contra mí, bueno, hay perdón. Pero si hablan contra el Espíritu Santo, como alguien ajeno a Él, ¿no? A Cristo. Y después, bueno, en Mateo 28:19 lo da como tres personas, ¿no? Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como alguien aparte de ellos. Sí. Porque podría haber dicho tranquilamente: bueno, bautícen en el nombre del Padre, en mi nombre, ¿no? O en el nombre del Hijo y en el espíritu de ambos, o en mi espíritu, o algo así. Pero claro. Sin embargo, como que lo hace separado. Muy bien. Bueno, ahí tenemos. Mientras te escuchaba,
Estaba ahí buscando el tema de los 7 espíritus que está en Isaías, si no me falla la memoria. Estoy buscando para poder hacer referencia a lo primero. Acá está, ya lo encontré. Isaías, capítulo 11. Que no se suele leer mucho. Ahora, volvamos a Apocalipsis 5:6, ¿no? ¿Querés repasarlo? Lo que me leíste de los 7 espíritus. Ahí te lo busco. Pero directamente. Bueno, entonces. Lo repaso. Sí. Apocalipsis 5:6. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 animales, y en medio de los ancianos estaba un cordero como muerto, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Muy bien. 7 cuernos, 7 ojos, y esos son los 7 espíritus. ¿Que están sobre quién? Sobre el cordero como inmolado. Sí. O sea, son parte del cordero. Bueno, la Biblia utiliza, estamos en profecía y utiliza una simbología. Sí. 7 cuernos, ¿qué significa un cuerno? Un reino. O un poder. Sí. ¿Sí? Reino o poder. O poder, sí. Y cuando dice 7, ese 7 ¿a quién le hace referencia? Al Señor, porque es un número completo, perfecto. Claro, es el que le identifica el 7. Por eso, 7 años, 7 días de la semana, el 7º día por encima de los otros. 7 sellos. 7 sellos, 7 espíritus, 7 iglesias. ¿Sí? Y en función del 7, 49 años y el 50 era el jubileo. ¿Sí? 7 meses, porque al 7º mes, al 10º día, al 7º mes se completaba el año litúrgico y comenzaba con la Pascua, o sea, con el ofrecimiento del Cordero, y terminaba con el Día del Perdón, pero pasaba en 7 meses. Poquito menos de 7 meses, porque empezaba el día 14 del primer mes y terminaba el 18º del 7º mes. Bien, entonces el 7 tiene que ver con Dios. Entonces 7 ojos o 7 cuernos son, 7 cuernos es el poder completo de Dios. 7 ojos significa la omnipresencia, el conocimiento, el saber, el observar todo. Que todo lo ve. Claro, exactamente. Y todo lo puede ver. Muy bien. Ahora, vamos a Isaías 11. ¿Sí? Vamos a leer. A ver cuánto. Sí, podríamos leer. Vamos a leer los primeros versículos para no extraernos mucho. Vamos a leer hasta el número 5. Isaías 11. Vamos a ver si tiene referencia con lo que vos mencionaste. ¿Leo? Sí. Y saldrá una vara del tronco de Jesé, y un renuevo retoñará de sus raíces, y reportará sobre él el Espíritu del Señor. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará oler en el temor del Señor. ¿Está bien? ¿Y le hará oler? ¿Sí? ¿Sí? En el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oyen sus oídos, sino que juzgará con la justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fe cinto de sus riñones. Muy bien. ¿Cómo dice acá Pipi? En la otra versión 1960. ¿Esta? Sí. A ver. ¿Cuál? 11, del 1 al 5. 11 del 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, y el de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Y se hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista, ni arguirá por lo que oigan sus oídos,
sino que juzgará con toda justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinta de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Muy bien. Entonces, los 7 espíritus que son enviados a la tierra están sobre quién. Sobre el Cordero. Muy bien. Dijimos que tenía poder y que sabía todo. Pero dice acá que no va a juzgar según lo que vea ni según lo que oiga, sino que va a juzgar. ¿Qué va a juzgar él? Con Corazón. justicia, claro. No va a ver los hechos, porque lo que va a juzgar son las intenciones del corazón. O sea, los hechos reflejan las intenciones del corazón, pero algún hecho a nuestra vista puede parecer una cosa, pero la realidad puede ser todo lo contrario, porque podemos estar viendo solo una fracción del hecho. Se muestra una imagen capciosa, se hizo en los años 80, si no me falla la memoria, donde a través de la lente de una cámara, era una fotografía, ¿no? Entonces mostraba una persona como atacando a otra, ¿sí? Como atacando a otra. Pero eso es lo que se veía, entonces aparentemente uno estaba atacando. Pero cuando se ampliaba la imagen, la que estaba atacando en realidad se estaba defendiendo. ¿Sí? Por eso es muy difícil confiar en nosotros para hacer un juicio. Por eso el juicio es dado a Dios. Porque Él no va a errar y Él ve todo. Aparte de que la misma Biblia dice que que va a pesar las intenciones del corazón. Ahora lo vamos a buscar. Muy bien, entonces esos 7 espíritus son los que reposaron sobre el Cordero. ¿Cuándo reposó eso sobre el Cordero? Cuando murió en la cruz. ¿Cuándo reposó el Salvador? No, cuando reposaron los espíritus que señalan acá sobre el Cordero. Cuando Él se sitúa en el lugar santísimo para juzgar. No, antes. ¿En el Getsemaní? Un poco antes. En el bautismo. En el bautismo. ¿Cuál es la imagen que nos relata la Biblia? Que baja una paloma. Que baja el Espíritu Santo en forma de paloma. Y esos son los 7 espíritus que señala ahí. Por eso lo tiene ahí. ¿Qué tiene? Primero está ungido con el Espíritu del Señor. ¿Sí? Que era lo que, ¿cómo decirlo? Lo que lo acompañó en todo su ministerio. Porque no lo podía hacer solo. ¿Sí? Recordemos que era, si bien era 100% Dios y 100% hombre, pero necesitaba al Espíritu Santo para que lo acompañara. Al despojarse de la divinidad tuvo que ser acompañado, como Claro, nosotros necesitamos también ser acompañados. Por eso, vamos a buscar Mateo, cuando vamos a buscar el bautismo, para que observemos cómo es que el Espíritu Santo trabaja sobre él. No es que él no tuviera conocimiento, sino que tenía que mostrar que él era guiado por Dios. Y era ¿cómo? Que se dejó guiar, ¿no? Que se dejó guiar, que era obediente a los mandamientos, por más que sabía claramente todo lo que tenía que hacer. Entonces, en el bautismo, después que es bautizado, ¿qué dice? Y yo tengo Mateo capítulo 3. Sí. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Muy bien. Capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Entonces, ¿fue por voluntad propia? No. Sí, o sea, Su voluntad era hacer lo que el Espíritu lo le que señalaba. Dios le decía. Sí, un poco Pero- complicada la pregunta. O sea, sí. fue voluntariamente, pero fue guiado o impulsado cumpliendo la voluntad de Dios, digamos. o designado por el Espíritu Santo para el desierto. Ahora, vamos a ir unos capítulos antes,
A ver. No, está en Lucas, me parece. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo para poder separar un poco lo que hablamos. Muy bien, Lucas 4:1 también. ¿Cómo dice Lucas 4:1? Sí. Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Muy bien. O sea, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Sí? Entonces, cuando en Apocalipsis dice que los 7 espíritus fueron enviados a la tierra y están sobre el Cordero, y vemos que comienza con el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo da todos los otros 6, completa los otros 6 que mencionaba en Isaías: fortaleza, temor, ¿cuáles eran los otros? Sabiduría, consejo. Vamos a buscar un versículo más. También en Isaías, creo que es el capítulo 9, ahí nomás, donde dice que cuáles son los nombres del ungido. ¿Cómo va a ser llamado? 9:6. Sí. Porque un niño no es nacido, un hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A ver, admirable, consejero, Padre Dios fuerte. eterno. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. príncipe de paz. ¿Ven? Entonces, observen que todo eso también están en una cierta relación con los 7 espíritus. Admirable, consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte. Dios fuerte, admirable. ¿Sí? Son cosas que solo pueden venir, por parte del Espíritu Santo sobre, ¿cómo decirlo? Y que aparte que lo caracterizan a él. ¿Sí? Ahora, volviendo al tema de la cantidad. La realidad, la Biblia solo menciona 3, aunque en algunos lugares se señala, por ejemplo, si vamos al Nuevo Testamento y Cristo está hablando de la obra del Padre, el Espíritu ¿a quién pertenecería para que no sea un espíritu de hombres? ¿A quién tendría que ser? A Dios. Por eso se menciona el Espíritu De Dios. de Dios, por pertenencia, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, yo soy de Mendoza. ¿Eso quiere decir que Mendoza tiene mi pertenencia? O sea, que Mendoza es dueño de mí. No, ¿Y qué significa entonces? que naciste ahí. Y que provengo, o que fui parte, o que viví allí, o que soy de ese grupo de personas. Pero no quiere decir que Mendoza sea mi dueño. ¿Sí? ¿Sí? Cuando el Espíritu dice que viene de Dios, ¿de quién más podría venir un Espíritu? ¿De Cristo? Bien, de Cristo. Pero si no fuera del Padre, si no fuera de Dios el Espíritu, ¿de quién otro puede venir el Espíritu? Del enemigo. Del enemigo. Por eso es necesario darle la connotación de pertenencia. ¿De quién es? ¿De dónde viene? Como decir, llegó alguien de tal lado. ¿Sí? Pertenece, o sea, llega alguien de una empresa. La empresa, ¿la empresa es dueño de esa persona? No. Pero sí la representa. Sí es enviado. Si habla del Espíritu de Cristo, es pura y exclusivamente en un formato, ¿cómo podría decir? Absoluto pertenencia de Cristo. Pero viene de Él. Pero Ahí esa es la clave. es como... Es un enviado de Él. Sí, es como cuando decís la esposa de Gustavo. No somos la misma persona. No somos la misma persona. Muy bien.
Vamos a ir a Romanos 8. La tengo. Romanos 8. Romanos 8. Vamos a leer algunos versículos. Buscame la historia de la profecía de Zacarías sobre su hijo Juan, el que es llamado el Bautista. No me acuerdo si es en Marcos, el primer capítulo de Marcos. Romanos 8. Romanos 8. Y vamos a ver acá también, ahí se menciona algo parecido, pero tenemos que ver de qué viene hablando. No es una regla absoluta, pero tenemos que ver de qué viene hablando para saber qué está señalando. ¿Desde cuál vas a 8. Ahora les digo. Porque está en el 9, 10. Sí. Vamos a leer desde el 1. Bueno. Y vamos a leer. Muy bien. Vamos a leer hasta el 11. Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en el ungido, Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en el ungido, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son conforme a la carne, las cosas que son de la carne saben, mas los que conforme al Espíritu, las cosas que son del Espíritu. Porque la prudencia de la carne es muerte, mas la prudencia del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la prudencia de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que son carnales no pueden agradar a Dios. Pausa. ¿De qué está hablando? De los que son dados al mundo, digamos, Sí. que no tienen nada que ver con una relación con el Señor, y los que sí tienen una relación con el Señor. Muy bien. Está haciendo como una diferencia, que unos son guiados por Dios, por su Espíritu, y los otros andan según sus pasiones, su carne, sus debilidades. Muy bien. ¿Qué decía Lucas 4.1 y qué decía Mateo 4.1? Que el Señor fue guiado por el Espíritu. Muy bien. Ahora vamos a leer, o sea, la diferencia está entre si nos dejamos guiar por el Espíritu, Ajá. somos espirituales. Si nos dejamos guiar por la carne y nuestros deseos, somos Carnales. carnales. Muy bien, ahora vamos a leer el 9, el 10 y el 11. Mas vosotros no sois en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, el tal no es de él. Pero si el Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad es muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesús, el Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Muy bien. Antes de esto necesito aclarar algo. Vamos a ir a otro lugar antes de volver acá. Quiero que resaltemos. Vamos a ver, Mateo 4.7. ¿Sí? Mateo 4.7. Y, a ver, alguien que busque eso. Lo tengo. Bueno, espérame que encuentre el otro. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está cuando Jesús llama a Tomás? Y le dice que meta la mano en En su costado. sí, La frase tenés que poner. costado.
¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Juan 20. Juan 20. Juan 20. Vamos a leer de el 27 y el 28. Leo. Bueno, ¿cómo? Sí. Juan 20, del 27 al 28. Sí. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Bien. Vamos a leer lo que dice. Dice, Tomás dijo, le hago una pregunta, dijo, Señor mío y Dios mío, o, ¿cómo dice el texto? Hay que leer. Acá dice Señor mío y Dios mío. Claro, pero ¿cómo es el verbo? Esa es la expresión. Sí. Entonces, Él Tomás dijo... respondió Sí, y le dijo: muy bien. No es que Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, como una expresión de, ¿cómo sería? De sorpresa, sino que dice, y Tomás respondió y le dijo, ¿qué le dijo? Señor mío Señor mío, Dios mío. y Claro, Dios mío. Dios mío. Muy bien. claro. Y, bien, Señor mío y Dios mío. ¿Y el otro que te había dicho yo era? Mateo 4, 7. Jesús le dijo: escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y a quién estaba tentando Satanás? A Jesús, Por consecuencia, Jesús es... Dios. Muy bien. Dios. Sí, sí. Dios. Dios. Muy bien. Entonces, ¿por qué quería venir acá? Porque Jesús es Dios. ¿Sí? El Padre es Dios. y el Espíritu Santo es Dios. Muy bien. Volvamos a Romanos. Vamos a Romanos 8 otra vez. Romanos 8. ¿Dónde está? Me perdí acá Romanos. 8, 9. Romanos 8. 8, 9. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? En el 9, 10 y 11. Muy bien. Ahora, dice, arriba dice que sería que el Espíritu venía de quién. Unos versículos arriba. En el 9 dice. Pero no decía antes que el Espíritu... Del que habéis creído, del que te ha librado, dice. Claro. El 2. Porque la ley del Espíritu de vida en el ungido, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, El 9, claro, el 9, sí. ujú. Por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? Y si alguno no tiene el Espíritu, De Cristo, el tal no es. de Él. Y podría acá decir otra vez Espíritu de Dios. Supongo que sí. Sí. Ahora, si el Padre es Dios, si el Hijo es Dios, ¿se puede decir que es Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo? ¿Sí o no? Y ahí, acá lo dice, Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Entonces, era en el mismo versículo. Ujú. Quiere decir que ese Espíritu, ¿de quién procede? De ellos. Es como si hay otro que vino de Mendoza. ¿Sí o no? Ujú. Es un Espíritu enviado por ¿quiénes? Por Dios Padre y Dios Hijo. Por lo tanto, ese que nos vuelve espirituales o que nos ayuda a ser espirituales, podemos tener la plena certeza de dónde viene. Ujú. O sea, viene del cielo. Porque dijimos que si no viene del cielo, ¿de dónde viene? Satán. Del infierno. Aparte, observemos que el 11, ¿se entiende o estoy complicando un poco?
Bien, vamos a observar que en el versículo 11, lo que pasa es que no es un tema fácil. No, no es No es un fácil. tema fácil. No. El 11 dice, a ver, vos te he hecho una pregunta, o mejor, si vos hiciste la pregunta y vinimos a Romanos 9, porque aquí con este versículo se entiende de que es el mismo Cristo y no un tercero en aparecer. Pero el 11 socava un poco esa teoría al versículo, basándose pura y exclusivamente en el versículo 9, porque dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? ¿Cómo dice el versículo 11? Jesús. O sea, si bien es cierto que Jesús es Dios, pero no, el Señor le daba potestad sobre la muerte, Él lo dijo. claro, El Padre le iba a dar potestad sobre la muerte. exactamente. Entonces, si bien él tenía la capacidad de resucitar por sí mismo, Sí. pero entonces Pablo estaría mintiendo. Él esperó la orden del Padre como lo hizo en toda su vida terrenal. Exacto. Esperó ser guiado por el Espíritu del Padre. para O sea, poder cumplir la voluntad del Padre. por eso empezamos leyendo, o alguna de las cosas que empezamos leyendo era Mateo, porque ¿cuándo comienza el ministerio de Cristo? Cuando se bautiza, cuando el Espíritu desciende sobre él. Bueno, ahora necesitamos ir, vamos a la historia de... ¿Encontraste lo de Juan el Bautista? Muy bien, vamos a ir ahí. Y vamos a ir otra vez a Mateo 4, a Mateo 3, en realidad. Vamos a volver al bautismo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, digo algo acá y vamos a leer estos dos textos. Vamos a ir a Mateo, ¿y dónde está lo otro? Lucas 1. Lucas 1, muy bien. Búscame la parte cuando profetiza el padre de Zacarías sobre Juan y le dice claramente cómo iba a ser guiado Juan. Es decir, buscar el versículo. Muy bien. Entonces, vamos a leer el Juan, la profecía de Zacarías. ¿Qué le dice? 67. Y sobre tú, ¿cómo Lucas es que le dice? 67. Sí. Y sobre tu niño, ¿cómo es que dice? O sobre reposará. ¿Ese específico vos querés o toda la bendición? No, ese versículo. Que donde el padre profetiza sobre Juan el Bautista. Y porque profetiza bastante largo. Porque le dice, y sobre ti o sobre... Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Muy bien, 76. pero hay un versículo que dice que sobre ti reposará el Espíritu del Altísimo. Buscar sobre Juan el Bautista. Bueno, ¿qué le dijo el Señor a Juan el Bautista para que reconociera a Jesús? Que cuando viera descender el Espíritu, ¿Qué versículo? no sé, Mateo 3. yo tengo cuando se bautiza. Bueno, por eso, pero el capítulo anterior es donde le preguntan a Juan, dice, ¿eres tú el Cristo? Y él dice, no, sobre aquel que mi Señor me dijo que sobre aquel que reposara su espíritu, este es el Cordero. ¿Sí? Bueno, a ver, búsquenlo con tiempo. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Creo que habría que leer todo, porque específicamente no lo dice. Sí, y sobre ti se reposará el Espíritu de Dios. Por él léelo tranquilo, buscalo. Bueno, entonces tenemos Lucas, Juan 1.33 y Lucas 1.15. ¿Sí? ¿Cómo dice Lucas 1.15? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, esa es la promesa de que le da el ángel a Elizabeth sobre lo que iba a ser su hijo. O sea, ese espíritu, o sea, ese niño o esa persona iba a ser llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, ¿qué le dijo el Espíritu Santo a Juan al respecto de reconocer a Jesús?
Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Muy bien, pregunta. ¿Quién envió a bautizar a Juan el Bautista? Dios, ¿Mediante quién? el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y qué le dijo a Juan el Bautista? Que iba a poder reconocer al Salvador, al Mesías. Que iba a quien viere descender al Espíritu sobre él y reposara sobre él. Este era el Cordero de Dios. Entonces, ¿es un externo de Cristo el Espíritu Santo? No. O sea, me refiero a que, mira lo que dice. No es el mismo, no es Cristo. Eso es lo que quiero decir, porque Por eso es externo dice a Cristo el que Espíritu permanece Santo. sobre él. Este es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea, esa parte, separado. Exacto. Entonces, por eso digo, es externo de Cristo, Sí. no es el mismo Cristo. Entonces no puede ser el Espíritu de Cristo pertenecerle a Cristo. Sino que, porque cuando el Espíritu Santo le habla a Juan el Bautista, lo envía a bautizar, Jesús estaba en la carpintería, podríamos llegar a decir. Porque el ministerio de Juan el Bautista comienza un tiempo antes. Pero, ¿por qué comienza antes Juan el Bautista que Cristo? ¿Cuánto tiempo se llevaban entre ellos? Meses. 6 meses aproximadamente. Uno nace en otoño, el otro nace en primavera. ¿Sí? Se llevaban 6 meses aproximadamente. Y los dos, o mejor dicho, Juan el Bautista, ¿de qué familia venía? Levita. Muy bien, levita. Los levitas comenzaban a trabajar a los 25 años. ¿Sí? ¿A dónde? En el templo. Pero los sacerdotes comenzaban a trabajar ¿a qué edad? Los 30. A los 30 años. ¿A qué edad comienza el ministerio de Cristo? A los 30. Y si Juan era levita y aparte era sacerdote según la orden de Abías, ¿cómo sabemos que Juan era de la orden de Abías y era sacerdote? ¿Cómo sabemos? Porque su padre era sacerdote e incluso de la orden de Abías porque podía entrar a encender el incienso. Por eso el ministerio de Juan comienza, o debiera haber comenzado, según el resto de los sacerdocios, a los 30 años. Por eso le precedió con poco tiempo. Pero todo el tiempo anterior no quiere decir que Juan estaba encerrado, sino trabajó. Pero el ministerio del bautismo comienza poco tiempo antes de que aparece Cristo. Por eso le da la señal de cuál es el ungido. Porque la Biblia no dice que Juan trabajó era telepredicador desde que tenía 5 años. Sino que dice que Juan bautizado. Entonces, para cerrar, el Espíritu Santo de Mateo, de Romanos 8:9, ¿sí? Y vos tenías otro versículo, ¿no? No, bien, o sea, ese era el punto de partida. Muy bien. De Romanos 8:9, no puede ser otro yo de Jesús, sino que es otro ajeno a Jesús, pero de las mismas características que Jesús. Por eso dice que enviará otro consolador. Pero tiene que tener, y para que continúe el trabajo. Yo no puedo mandar a una persona a reemplazar el trabajo de otra, sacar uno y poner otro, si no tiene las mismas características, se parecen o al menos el mismo conocimiento. Por eso cuando Jesús se va al cielo, ¿quién queda en representación de él? El Espíritu Santo. Y tiene que tener las mismas características. Tiene que ser creador, consolador. Entonces, indefectiblemente es ajeno a Cristo. Entonces, no hay más de tres, ¿cómo podríamos decir? Hay un solo Espíritu, o que nosotros lo conocemos por el nombre de Espíritu Santo. Hay un solo Padre, generalmente lo conocemos como Dios,
y hay un solo Salvador que lo conocemos como Cristo. ¿Sí? No existe el Espíritu exclusivamente de Cristo, no existe el Espíritu exclusivamente del Padre, ¿sí? Como algo que se separa individualmente de ellos y puede actuar como si estuviera en dos lugares a la vez. No sé si puedo explicarlo. Es una situación difícil para graficar. Entonces, en un estudio que hicimos hace un tiempo en Buenos Aires, me preguntaron algo parecido, y entonces le señalaba que era como, por poner un ejemplo torpe, como el hombre invisible. Ocupa un lugar, hace cosas, toma decisiones, ¿sí? Y está ahí, no le podemos ver, no sabemos cuál es su significación. Igual que no podemos ver a Dios o no podemos ver. Claro, pero está. Ahí tenemos una silla vacía. Tranquilamente podría estar sentado ahí, pero no le podemos observar. Pero no es una fuerza, no es un poder nada más. Y no es el desprendimiento de otro ser. Él es individual, así como cada uno de nosotros somos individuales, irrepetibles y únicos. Él es lo mismo. Porque si no sería como un desdoblamiento de la personalidad de Cristo. Por eso Jesús señala muy bien que el pecado contra él es imperdonable. Bueno, eso es otro dato muy interesante. Porque si Jesús se pudiera insultar, o mejor dicho, según la Biblia, se puede insultar a Jesús sin represalias, ¿sí? Pero a su espíritu uno puede decirle lo que quiere. O puede insultar, o mejor dicho, no está permitido insultarlo, o no se perdona lo que se diga a su espíritu. Entonces uno dice, bueno, entonces si ¿por qué Cristo me perdona y su espíritu no? Algo así sería, ¿sí? ¿Por qué puedo insultar, maldecir todo a Cristo en su cara, Y me perdona. pero cuando Él no está, yo no puedo decir nada porque su espíritu no me va a perdonar? Si es en esencia, aparentemente, según esta teoría, serían lo mismo. O sea, ¿por qué puedo insultar a la persona en su presencia, pero cuando no está, no? ¿O por qué me va a perdonar si lo insulto en su cara, pero Y cuando después Él no otra está? idea No? que tenía era, si Jesús, siendo hombre, no acá en la tierra, cuando hablamos del Espíritu de Cristo, de lo que estamos hablando es la esencia de la materia. Porque como Cristo, siendo hombre, podemos discriminar su espíritu. O sea, Hay un poco de magia o algo que la Biblia es lógica. Las profecías son lógicas. Si algo no es lógico o no está dentro de la comprensión humana, ¿por qué Dios lo pondría ahí? Es más, la Biblia solo dice que hay dos misterios que no están reflejados. Podríamos mencionar un tercero en este caso, pero vamos a mencionar dos. ¿Qué es lo que no está claro en la Biblia? Que no se puede entender. O porque el Señor dice, no se los voy a dar porque no lo van a poder entender. Esa sería la expresión. Todo lo demás lo ha dejado para que de una forma u otra podamos alcanzar la salvación. Sí, pero o lo que está escrito sea de beneficio. Él pretende que alcancemos la salvación, Claro. no la sabiduría. No la perfecta. sabiduría. Muy bien. Entonces, hay dos misterios que el Señor ha dicho, no los voy a explicar. ¿Qué es? El misterio de la encarnación, como siendo Dios, de repente es un niño recién nacido. ¿Sí? Eso la mente no puede, el Señor no lo ha explicado. Cómo llegó hasta acá y de repente está abajo. Y el otro que también el Señor no lo ha expresado es cómo surgió la maldad en Satanás. La iniquidad. Son dos misterios que el Señor ha dejado ahí. El tercer misterio intrínseco es la naturaleza del Espíritu Santo. Sí, o sea, ¿de qué está hecho? ¿Cómo está conforme? No podemos
no lo puede explicar, o no lo ha explicado, mejor dicho. Por eso son misterios, cosas reservadas para Dios, que se encierran en ese versículo, que las cosas, ¿cómo dice? El versículo dice, las cosas que están explícitas son para nosotros, más las que no podemos están reservadas para Dios, como estos 3 misterios. No hay más misterios en la Biblia, por así decirlo, que no se puedan haber dilucidado a través del tiempo. Tenemos suficiente como para andar ocupándonos también de esos Exactamente. misterios. O sea, no es, si bien es cierto que puede ser causa de salvación, estar de un lado de la pared o un lado de la otra. ¿Por qué? Porque si nosotros atribuimos erróneamente características o hechos al Espíritu Santo, Sí. obviamente lo que hacemos es que alejarlo. Entonces, no es el problema conocer su naturaleza, sino es qué le atribuimos. En algunos casos, desconociendo la individualidad del Espíritu Santo, se le atribuyen obras de Satanás. Ajá. Entonces, ese es el problema. También podemos caer en negarlo directamente. Claro, por eso. Vos le decís, no, eso es obra de Satanás, y estás el último bote salvavidas, vos le estás tirando piedra. Entonces la salvación se está ¿qué? Hundiendo. Alejando. ¿Se entiende? Por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Se entiende un poco? Sí. ¿Sí? Vos el último, pasó un barco, pasó una lancha, pasó un tronco, y viene uno, sí, y vos en vez de subirte, te tirás piedra, te estás hundiendo vos solo. ¿Sí? Nosotros mismos lo apartamos. Entonces, por eso la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, porque ya marca que no quiere saber nada. El único que podía llevarte a los pies de Cristo, lo estás maltratando. ¿Entiendes? Entonces la última cuerda, la última oportunidad, la última llamada, todo lo demás, uno lo rechaza. Entonces, ¿puede coincidir causa de salvación? Sí. No conocer si eso no es, o de qué color, o de qué tamaño. Es si le abrimos la puerta o la cerramos. ¿Sí? Si viene alguien a pagar la deuda que yo debo, voy a tirar otro ejemplo, y le cierro la puerta en la cara, ¿qué sucede con mi deuda? Sigue impago. ¿Sí? O que me viene a traer el mensaje que necesitaba, ejemplos hay mil. Entonces, espíritu hay uno solo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Los otros espíritus se señalan como características, de la pregunta original, como características, y tienen que ver, yo lo quería hacer, pero se hizo un poco largo, que cuando uno habla del espíritu de alguien, está hablando de lo que esa persona es reconocida en esencia. De su forma de ser. Claro, un espíritu apacible, un espíritu tranquilo. A veces decimos de alguien es un espíritu libre. ¿Qué quiere decir? Que su comportamiento no lo podemos encerrar. No lo sujetas a ningún. Claro, o raya lo impredecible, ¿sí? O es una persona, por así decirlo, distraída, ¿sí? O es un espíritu combativo. ¿De quién estamos hablando? Una persona que está constantemente buscando y dando pelea. Bueno, esa es otra acepción. Pero no es el espíritu de la persona la que combate con vos, es la persona que combate. Por eso el espíritu de Cristo no es en esencia lo que Cristo hizo, sino que procede, porque ¿quién lo envía? El Padre. ¿A petición de quién? A petición del Hijo. Dice, yo iré a mi Padre y os enviará otro Consolador. ¿Sí? Entonces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los 7 espíritus de Apocalipsis señalan a las características de Cristo en la tierra. ¿Sí? Y otra cosa que dejamos ahora en claro, para cerrar, es que Cristo es Dios. Por lo tanto, Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo en esencia podrían ser dos sinónimos.
Porque Jesús es Dios. Sí, entonces cuando dice Espíritu de Dios, ¿de quién está hablando? O podría reemplazarse por Espíritu de Dios. ¿Sí? Amén. Bueno, ¿alguien quiere hacer la oración? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por la vida, por la salud, porque tú nos cuidas, nos proteges. Digo sé, hoy me objetivo a ser ayupo ya cajanua tu paote ya pura que y hace venda yuve ay mira mo y pepe ayer pico tu y seite ko añando a ser. El espíritu come oje cava vive y supe otopa mante vaina aliento entero vete peco anasiamo guaje ya recore que upe tiempo ya que caquena y supe. Takate araña de yara no estoy está perengua en cuevo upe van en vaina de cargo pemo peta upe bandera y potano Jesús pereña entregado co aban en vaepa. Ei por ahí te va seré cove peñando o ana peina yuju upemba e añete te va se corazón me hoy quema Jesucristo por el ju ayuja huele ayuju peisa se amo tu isaba otro regendado paiva que se peina ayuju.
se yo puda. Por el juañe te baja ese de comer. Tu audicia pura hey, amombe upejera. O anotar serera, va a salvacionar.